Buenos días a todos y todas. Estamos en el taller de RAS en la sesión 26. Ya llevamos cerca de 6 meses transmitiendo con el taller de RAS, aprendiendo el lenguaje y la implementación de distintos algoritmos y programas de ejemplo. Estamos en una etapa o arco, como le llaman los otakus, para trabajar con Procedure Calls, que sirve para ejecutar acciones de manera remota de un equipo a otro. Es muy parecido a lo que es REST API, pero mucho más eficiente y compacto. Estamos en la segunda sesión. Lo que vamos a hacer hoy es una revisión de conceptos. Vamos a trabajar con la generación de información que pueda ser transferida. Vamos a crear protobuffers e implementar servicios en RAS. ¿Y sobre qué tema en especial? A diferencia de la sesión pasada, todo esto vamos a estar enfocándolo en lo que se llaman streams, stream o flujos en castellano de datos. Entonces vamos a entender un poco lo que hicimos en la sesión pasada. Declaramos que un protocolo de comunicación consiste en declarar una serie de tablas diferentes que van a contener formas de describir datos o describen estructuras de datos. ¿Y eso para qué? Para hacer posible que de un punto A se comuniquen estos datos a un punto B y viceversa. Ahora lo que nos permiten las RPC y en general gRPC es declarar un archivo que se llama el proto buffer, que tiene mensajes y servicios. Y esos mensajes y servicios dentro del archivo se pueden trasladar eh, a diferentes lenguajes, por ejemplo Python, JavaScript y también nuestro amado y conocido Rust a a un módulo que contiene la declaración de estructuras y traits en Rust. En Python supongo que debe ser clases, clases y funciones. En JS ahí sí que no lo sé. Entonces, el concepto básico es que nos permite ahorrarnos la descripción particular, alejada como de lo automatizable, porque esto es como un documento, la declaración. Y gRPC nos provee la posibilidad de escribir ese mismo documento en un archivo, en un lenguaje que comprende la máquina y nos va a permitir trasladarlo a distintos ambientes. Y eso nos va a permitir crear software que nos permita conversar y comunicar de manera relativamente sencilla entre los lenguajes, porque hay software con distintos lenguajes. ¿Ok? Entonces, revisión de conceptos básicos. Ok. Revisen la sesión pasada en que hay una tabla bien interesante que es bueno tener en mente para poder conocer el detalle. Lo que nos atañe hoy es que si bien en la sesión pasada pudimos conocer que de un server a un cliente enviamos un mensaje, eso no es tan interesante, sino resulta ser más interesante que de un servidor
a un cliente, o viceversa igual, sea posible enviar una secuencia de mensajes relacionados con una solicitud, porque sabemos que el cliente hace una request y el server hace una response o reply, como le llamamos nosotros. Reply, pues la respuesta a la request. Entonces nos vamos a enfocar en, en lograr generar información que sea una secuencia de valores, sea transmitible, o sea, dos propiedades importantes, una secuencia y transmitible, ¿ya? Y para eso vamos a ver dos problemas, uno matemático, que va a ser una generación de números primos, entonces el cliente va a ser así, el cliente va a entregar una request con un valor n, es decir, va a pedir todos los números primos hasta n y el server va a enviarle todos los números primos en una secuencia. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué una secuencia y no todo directamente? Porque básicamente, como hablamos, hay una capacidad de canal y de transmisión según los estándares TCP, etcétera, que no puedo enviar un tocho grande de información y lo que se recomienda es seccionar el tocho grande en trocitos. Entonces, ese es el primer o básico sentido o fundamentación para hacer una secuencia y así nuestro cliente, pese a no tener toda la lista, toda la secuencia al instante que empieza a recibir, va a empezar a recibir y va a poder, no sé, procesar o generar alguna información. Y otro problema más informático que tiene que ver con obtener el estatus de un dispositivo. En especial la cantidad de memoria, memoria en un disco duro. Entonces, de la misma manera, está el server, el cliente, y el cliente le envía eh, uno o más IDs de los dispositivos que está monitoreando el servidor o el computador. Y esos son los problemas que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, antes de meternos de lleno a esto, vamos a hacer una revisión de lo que tenemos de gRPC de la sesión 25. Entonces tenemos una declaración de una API y la implementación. Y la implementación envía el mensaje básico de un hola. Ok, entonces nos vamos a visitar el código. Estamos aquí, cd punto punto sesión 25 y tenemos tri menos d menos L1 ahí, menos L2 ahí. Tenemos API prueba y prueba saludo. Entonces, nuestra API es la declaración del protobuffer y prueba saludo es la implementación de un servicio que ocupa
API prueba. Y vamos a verlo. ¿Dónde está nuestro amigo editor? Entonces tenemos acá API prueba. En API prueba tenemos prueba.proto y nuestra declaración consiste en definir la versión de gRPC, definir el nombre del paquete, que eso es importante porque nos va a servir para enrutar el módulo ya en RAS, definir el servicio, definir el mensaje de request que contiene un nombre que es un string y definir el mensaje de reply o response. Vamos a comentarle ahí también. Response from server. Ya, y eso se va a transformar en un código de RAS mediante la, eh, la implementación de un script de tipo build.rs que toma la API y lo transforma en código RAS. Y eso lo hace el Create Tonic Build. Entonces nosotros le tenemos que decir la ruta hacia donde está el protobuffer y Tonic Build compila ese protobuffer en código RAS. Y esta es la configuración más básica de compilación, que es lo que vamos a seguir ocupando. Pero hay otras settings que uno puede configurar para hacer más granular el detalle. Entonces, lo que tenemos acá es que en prueba saludo, nosotros vamos a tener un archivo que se llama prueba.rs. Entonces, si lo buscamos en el directorio, va a aparecer dentro de build target, de target build, target debug build, tanto. Y ahí está. Entonces vamos a buscarlo ahí para ver qué es lo que contiene eso, porque es lo que nosotros tenemos que tomar e implementar. Ahí con dos. Entonces está en target, debug, build, prueba, prueba saludo y el que termina en C27. Ahí. Out. Ahí está. Entonces, este es el código que nosotros no escribimos ni deberíamos tocarlo, sino a través de la modificación del protobuffer, que lo revisamos acá, ahí, ahí. Si modificamos este protobuffer, este prueba.rs va a modificarse. Entonces, aquí tenemos un struct del mensaje, que es el saludo request, el struct de la response, saludo reply. Tenemos un módulo adentro que es el módulo para el cliente. El módulo para el cliente tiene un struct que es el servicio de cliente y una implementación que ya es estándar, no tenemos que tocarlo, se ocupa de manera automática. Y lo interesante también está el módulo de servicio server, que aquí, dependiendo de lo que uno escriba en el protobuffer, va a generar distintos elementos que hay que implementar. De partida un trait, que es el trait prueba service, que contiene este trait, además es hijo o debería tener implementado send, sync y con un lifetime static. Y este trait debería tener la función saludar, ¿ya? Eso es lo que hay que implementar y es particular a cada lenguaje, cómo se implementa saludar. Y eso básicamente. Entonces, nosotros lo que ya hicimos, eh, hicimos el server y el client para este ejemplo. Cargo TOML. Ahí está nuestro cargo TOML. Están las dependencias básicas para trabajar con gRPC. Ahí lo tenemos. Y vamos a ejecutar server saludo y server cliente. Para poder correr server cliente y que se conecte, tenemos que tener server saludo. Vamos a primero a correr server cliente y ver qué pasa. Un error.
no, server, cliente, cliente, saludo. Ahí, cliente, cliente, saludo. Ahí. Ok, hubo una modificación, lo compila y dice error de comunicación, etcétera. Esto se puede subsanar mejorando el código de implementación en que podemos hacer de que sesión 25, ahí, podemos hacer de que en este signo de pregunta, en vez de tenerlo ahí, podemos mantenerlo en un while o en un loop que vaya verificando de que el cliente siempre pueda estar intentando conexiones. De ahí depende el criterio de lo que se necesita hacer. Entonces vamos a correr el server. Se llama server saludo. Ok, ahí está corriendo. Y ahora corro el client saludo. Y ahora sí me responde correctamente en que, bueno, me responde todo el objeto, etcétera. Y el mensaje que dice tanto. Vamos a depurarlo un poquito para recuperar solo el mensaje. Entonces, para hacer eso, hay un método de response que uno puede ver en la documentación que es into. Into me entrega la estructura interna de lo que necesito. Ajá. em, Ahí. Entonces, vamos a- acá en server ocupo para rescatar el valor into inner. Into inner. Vamos a ver si lo toma bien. Sí, parece que ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces con into inner ya puedo recuperar el mensaje interno y como ya sé que es un saludo reply y tiene un atributo saludo, creo que también puedo rescatarlo directamente como punto saludo. Ahí. Y ahí ya tengo solo el texto, lo que me interesa recibir. ¿Ok? Pero esto, como estamos enviando, recibiendo texto, todavía no llega a ser tan interesante o tan eficiente como cuando enviamos o recibimos datos numéricos y valores que pueden expresarse de manera compacta en 1, 2, 3, 4 bytes. Entonces, para eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, lo primero que deberíamos considerar es que tenemos acá y realizamos la revisión. ¿Ok? Entonces, números primos. Entonces hay una técnica para tener todos los primos que existen de 1 hasta n. ¿Ok? Y esa técnica la vamos a implementar. Es bien sencilla porque son unas cuantas líneas de código. ¿Ok? Y vamos acá. Vamos a ir a la línea 26, a la sesión 26. 26. Y podemos empezar a pensar varias versiones de primo. Pero primero vamos a empezar con esta. Cargo new primos. Y esto va a ser un lib. Entonces aquí lo vamos a hacer espacio. Ok.
Entonces, nuestro crate primos tiene un código ahí y podemos implementar directamente la función pub fn primos int eh, u32 y retorna un eh, nu32 hasta u64. No, hasta u32. Vamos a darles u64. Y esto retorna un vector, porque es una lista de números primos. Entonces, vamos a hacerlo más grande. Tenemos let mut. Vamos a crear un vector set primos vec vacío. Un vector vacío mutable, porque vamos a ir agregando estos valores. For i in 2 hasta n, el valor que me interesa estudiar, que es lo que me están pidiendo. Y vamos a definir una bandera para controlar si es primo o no. Entonces, desde i igual 2 hasta n vamos a hacer una iteración porque tenemos que revisar cada uno de los números y dentro de cada uno de los números tenemos que revisar que no sea múltiplo de los anteriores. Entonces for j in y acá tomamos set primos iter. Y acá tenemos que i, si el valor de i arriba, el valor de no sea división completa, o sea, ahí con módulo del valor de j. Pero j acá es una referencia a dirección. Entonces tenemos que el asterisco que nos permite hacer la de referencia. Igual cero. O sea, la división completa en esto tiene que ser igual a cero. Y, y eso. ¿Ok? Entonces acá bandera cambia a false. Y quebramos la iteración del for. Fuera de ese for, si la bandera es true, o sea, si iteró completamente sobre set primos y eso no se convirtió a true, acá vamos a agregar el valor de i. Y esto dentro del ahí al final y retornamos set primos. ¿Ok? Y esto debería operar correctamente. Ahora, lo que necesitamos también es hacer algún test que nos permita verificar que para un n tengamos un cierto conjunto de primos. Entonces, em, entonces vamos a implementar el test. Ok. Entonces, mod test eh, función test primos let n u64 igual 10.
Entonces, eh, base va a ser un vector de 2, 3, 5, 7, que son los números primos hasta 10. Después, result igual vec, no, primos n. Y era el assert, ras test assert. Acá tenemos que ponerle cfg test. Acá tenemos que ponerle el macro test también. Y acá ah, assert eq como macro, result con base. Ok. Entonces ya esto es un test muy básico pero útil. Y otro tipo de test, por ejemplo, puede ser eh, tomar un archivo de primos que existen hasta n y comparar, ya, que es un test ya un poco más complejo, pero esto es bueno para no perder la práctica de crear test con, con la creación de funcionalidades y características, sobre todo cuando son funciones así sencillas y que hay que verificar. Es bueno y más fácil que en cosas complejas como streams y cosas así, que si bien es posible hacer test, empiezan a ser ya un poco más complejos de implementar. Y es mejor tener test de cosas, de las cosas sencillas que es factible, y ya las cosas complejas probarlas con otra estrategia. Entonces, tenemos esto y vamos a probar de que compilo, si no me mato. Ah, tenemos primos, ya, cargo, cargo build, ajá, uh, cargo build, ya, súper bien. Y cargo test. Ok, acá me pide use crate primos en el test. Use crate primos. Ahí sí. Entonces tenemos la función y tenemos los tests. Ok. Y ahora lo que corresponde es crear nuestra API que reciba una solicitud n y que retorne un string de los números primos. Ok. Va a quedar API gRPC. Entonces, ahora nos vamos acá a API gRPC primos.proto. Entonces, recuperando un poco el código que teníamos de la sesión anterior, para no lo básico, el syntax aquí y el package primos gRPC, primos service o primos RPC aquí. Y service, primos service y RPC, eh, primeros, primeros, primos. Primos request, que es un mensaje que tengo que responder, returns, y ahora lo diferente respecto a lo anterior es que va a ser un stream primos response. Vamos a empezar a usar response.
Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el mensaje primos request, que es un entero de valor 64, que aquí no lo tenemos. Entonces vamos a consultar nuestros tipos disponibles en RPC, que lo habíamos puesto aquí. Tipos, aquí. Nos costó encontrarlo el otro día. Acá. Ya. Entonces, en los tipos de datos, aquí están. Tenemos entero int32, int64 y tenemos un uint 64. Entonces, uint 64 es el mismo que u64. N, y este va a ser en la posición 1 del mensaje. Y como vemos acá empiezan con la posición 1 del mensaje. Y primos response no va a ser un vector de primos, sino también va a ser un, un mensaje con un valor, que va a ser el valor primo. Y lo que se va a enviar en la respuesta va a ser una serie de valores string. ¿Ok? Entonces, este problema es muy similar al anterior, solo que le aumentamos un poquito la complejidad en que no respondemos un mensaje directo, sino es un string, un flujo de datos. Y aquí va un puntico más. Entonces, eh, aquí volvamos a la pizarra. Tenemos implementado primos, el test da OK. Tenemos implementado el proto buffer y nos da OK, ya. Y ahora nos toca implementar el RAS gRPC, que sería crear nuevo proyecto, armar el build rs al ladito de cargo de cargo ml. Después crear el server y, y que crear el client, ¿ya? O sea, el servicio correspondiente. Además de eso, tenemos que considerar que tenemos el crate primos y tenemos que llamarlo. Ok, cerramos nuestro server. Vamos a sesión 26. Y tenemos ahí nuestro primos y nuestro API gRPC. Entonces ahora lo nuevo sería cargo new em, primos service. Y nos vamos con nuestro editor. Entonces con primos services tenemos lo siguiente. Tenemos primos service. Tenemos que escribir el build rs, que es muy parecido al build rs de la sesión anterior. Entonces lo vamos a copiar. Ahí, ahí. Y es una función main que a, apunta a API gRPC y primos, proto, ls API. Ok. Lo siguiente es que nuestro cargo TOML va a tener las mismas dependencias de partida
Y también vamos a linkearlo a nuestro crate primos que acabamos de crear. Ya. Y primos a path primos. Sin versión, sino directamente a la versión actual o presente que está en el crate que estoy linkeando. Esto ya en términos de producción tiene que cambiar como a un crate dependiente de un repo o de la misma fuente de crates oficial. Entonces tenemos esto y no tenemos implementado ni el server ni el cliente, pero vamos a ver si me genera el build, la serie del código del servicio gRPC. Primos Service. Solamente cargo builds. Y ahí va con todo lo que necesita. Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que encontrar primos.rs y debería existir. Y no existe. En ls target debug build primos. Ah, ya, se llamaba primos algo. El, tiene que tener el nombre primos RPC. Primos RPC. Ahí sí. Y lo generó. Entonces, estamos bien. Estamos a punto de ya implementar entonces nuestro servicio de primos. No es para que se casen entre primos, sino primos numéricos. Target, debug, build, primos, service, el que termina con A9. A9. Ahí. Entonces, este es nuestra base de trabajo en que tenemos nuestra estructura, el Primos Request, el Primos Response, el módulo Client. Como es código automatizado, mantiene la estructura y va a cambiar un poquito porque acá el módulo de server, si tienen buen ojo, lo revisamos y va a implementar un trait, no, un, va a implementar un tipo especial dentro del trait primos service que es primos stream, ¿ya? Que va a corresponder con esto. Y lo que vamos a aprender hoy va a ser a manejar estos streams. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero hacer un intento de hacer lo mismo que la sesión pasada y ver en qué nos está faltando, porque así es una forma buena de aprender. Entonces, acá nuestra API gRPC está súper buena, funciona, y en nuestro primo service vamos a crear server.rs, que ahora no tiene nada, pero podemos invocar a la sesión pasada para probar de que nuestro server sea lo más parecido posible. Entonces vamos a hacer esto, copiar y pegar. Y esto cambia porque primero el crate es primos grpc
primos gRPC o primos service le vamos a llamar primos service y primos gRPC, primos gRPC. Y entonces acá, ahí, ¿dónde está? Acá. Ah, acá está. Acá, en vez de el request de la anterior y response del anterior, tenemos primos request y primos response. Entonces, aquí primos, primos, primos response. Y acá el módulo de server va a ser primos service service server. Primos service server. No, aquí no estamos. Eh, ahí sí. Primos. Primos response. Y acá primos. Y dentro de primos service server tenemos lo siguiente. Tenemos el trait primos service y primos service server. Primos service y primos. Y como ven, se mantiene la estructura. Ahora sí, lo importante es que em, acá me equivoqué de archivo. Primos service server. ¿Qué nos falta? Hay una declaración del módulo que sería en lib, en que nosotros le podemos poner el nombre que necesitemos. En este caso va a ser eh, primos service en lib.rs y va a ser primos service o primos protocol para hacerlo más parecido. Protocol, protocol. ¿Ok? Entonces aquí le digo primos RPC. Y esta macro es la que va a buscar en en estas rutas el primos RPC y lo va a cargar como un módulo de nuestro proyecto. Con esto podemos ya empezar a probar si compila o no, porque necesitamos implementar el primos service sobre saludo, sobre primos service as primos service RPC. Acá le cambiamos el nombre como un alias para que nuestra estructura primos service tenga implementado el trait primos service RPC. Ok, entonces ahora cargo builds, no nos reclama y vamos bien. Entonces lo que corresponde a continuación es ya llamar la implementación de primos service sobre primos service RPC sobre primos service. Entonces tenemos lo siguiente. Ujú, 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 ujú. Aquí.
Primero una etiqueta macro async traits. Esto es algo que en el futuro debería salir porque Rust va a empezar a traer traits asíncronos implementados. Pero ahora usamos esto, Primos Service RPC for Primos Service. Ok. Y ahora sí el compilador me va a reclamar de que no tengo implementado qué cosas, lo que nos va a decir. Ujú. Ah, ya, no me está tomando, entonces me falta declarar los binarios en cargo AutoML. Ahí. Entonces me voy a cargo AutoML. Exactamente no estaban los binarios. Y acá voy a copiar los binarios que me van a crear los comandos de server y cliente. Entonces server em, primos y client primos. Ok, no va a cambiar mucho más. Ahora sí me va a reclamar un montón. Entonces, em, me reclama de que no hay un primos protocol. ¿Por qué? Porque, a ver, ok, no hay un primos protocol porque no lo he declarado. Ya hay una sync trait de tonic. Falta importarlo. Ok. Y estas cosas que no se ocupan. Y función eh, main dentro de cargo. Dentro del server. Entonces vamos arreglando estas cosas. Nuestra función main va a ser muy parecida porque es básicamente declarar la dirección y el puerto donde se va a cargar. eh, primos, ok, y activar el servicio. Entonces esta va a ser nuestra función main y esta reclamación del compilador ya no va a estar. Eso sí, me va a seguir reclamando de que no encuentra Primos Protocol. Entonces vamos a ver qué pasa con lib. Y acá nuestro lib en Primos Service y en el 25, nuestro ejemplo básico, prueba saludo lib. Ok, está reparecido, entonces es algo que cargo. Em, ajá, no puede compilar. Ah, ya. Tampoco está el client.rs. Y debería aparecer ahí. En este caso voy a tirarlo con un main vacío que todavía no. Ajá. Y cada vez nos reclama menos. Estamos aquí. No. Estamos aquí en prueba saludo. Y nos dice que el async traits no está declarado. Qué raro. Ah, tonic async traits. Ya, vamos poco a poco. Tonic, ahí. Ok, y nos falta hacer que exista este Primos Protocol en nuestro server.
Entonces tenemos, a ver, esto, prueba saludo, prueba protocol, está en live. Ah, ya. Y primos service. Primos service llama a primos protocol. Ok. Primos service es nuestro crate. Em, a primos protocol. Lib, ya. Ok, ok. Entonces ese primos gRPC no va porque va a transformarse en primos protocol. Y acá hay algo que ya importó bien y nos está reclamando de que ahora sí, esto es lo nuevo que tenemos que implementar. O sea, esto, la función, y esto es el tipo stream, que nos va a permitir hacer un envío de dato a dato. Entonces lo primero que vamos a hacer es que arriba, en vez de poner primos service, probar que crate, usar crate, el crate propio, o el self crate. No, no lo toma. ¿Qué pasa si uso super? Super. No, nos quedamos con el nombre del cráter. Ahí hay detalles de cómo se hace la importación. Ok, entonces lo primero que vamos a declarar es que nuestro tipo, nuestro tipo de tipo primeros primos stream, vamos a declarar ese tipo con esta estructura. Primeros tipos stream. Y va a tener un receiver stream que tenemos que importarlo de arriba. Un result, que ya sabemos que es un result, un enum bien clásico de Rust. Device reply, que en este caso va a ser un primos response. Ok, entonces el receiver stream encapsulando un resultado de primos response. Y ese result ya sabemos qué es. Ok, vamos a ponerlo en una línea. Y nos faltaría importar server, el, el stream, receiver stream. Acá, acá. Y nos metemos ahora sí con Tokio, con cositas de Tokio, que ya hemos visto y ya Tokio empieza a tomar más personalidad en en la implementación de nuestros servicios. Entonces, tenemos esto que vamos a necesitar y para ocupar Tokyo Stream tenemos que llamarlo también. Sí, tenemos que llamarlo. Tenemos que invitarlo a nuestro cargo TOML para que podamos ocuparlo. Ok, arriba Tokyo y Tokyo Stream. Y vamos a revisar que es Tokyo Stream para asegurarnos de que provea lo que necesitamos que provea. Y hacemos el build, ¿ya? ¿Qué nos falta aquí? Ujú, ujú. Acá ya, eh, nos equivocamos en algo. Primero primos stream, primos service.
RPC. Y aquí vamos a ver, a revisar el service compilado. eh, Ahí. Entonces el módulo server tiene el trait primos service, que sería ese, y primeros primos. Es un typo. Primeros primos. Ya. Y nos falta la función, que también es interesante, primeros primos, que sea implementada. Y antes de eso, de meternos a solucionar esa implementación, vamos a ver Tokyo Stream. Rust Tokyo Stream, que son crates sobre Tokyo, que nos va a servir para el manejo de streams en general, no solamente de gRPC. Entonces Tokyo Stream provee un objeto stream para gestionar una secuencia asíncrona de valores. Eh, y te dice que puede ser pensada como una implementación asíncrona del trait iterator. O sea, súper bien. Y para saber más o aprender mejor cómo manejar esto, está Streams Tutorial. Entonces, se tiene como acá, una serie de valores, se somete sobre el stream para crear un flujo, un río, lo que sea, y ese stream puede activarse como un iterador con asincronismo, await, ¿ya? Y se puede meter en otras cosas interesantes, que es lo que vamos a ver. Entonces tenemos esto y la función que nos va a permitir recibir la solicitud de generar n primos y enviar, o sea, crear los primos hasta n y enviar todos los primos hasta n. Entonces tenemos la implementación de la función con el async. Y tenemos lo siguiente, tenemos async función y la función primeros primos, ¿ya? Y va a estar relacionada con el self, con la estructura primos service. Va a tener una request, una primos request, ok. Y esa primos request va a estar em, relacionada con... Ah, ya. Va a tener, va a tener una request. Un request es un objeto estándar dentro de gRPC y dentro de request va a tener primos request, que es el mensaje que está pidiendo. Lo siguiente es que va a resultar un result de em, una response de self y primos stream, ¿ya? Y si algo falla, status. O algo pasa, status. Y eso adentro es lo más interesante porque aquí ya empezamos a usar cosas de asincronismo de Tokio que, y cosas de asincronismo y canales y envío de mensajes y etcétera. Entonces tenemos la creación de un canal TXRX y MPSC channel, una cantidad de elementos decente para el canal. Y este MPSC es algo que existe en Tokyo Sync de partida. Pero después podemos ver otros canales de Tokyo que sean async. Pero
En principio es MPSC, recordemos en Multiple Producer Single Consumer. Podemos probar distintos canales de ahí. Em, pero vamos con este primero. Entonces, em, tenemos Tokio, Spawn, Async, Move. Pasamos todo lo que vayamos a usar a la propiedad dentro de esta función asíncrona. Y en este caso vamos a tomar el mensaje, let mensaje eh, request into, eh, ¿cómo era? El into, convertir a mensajes ahí, acá, into inner, into inner, into inner. Ok, y let n eh, primos, vec primos es igual a primos de mensaje.n. Entonces, acá vamos a usar use primos sobre la función primos. Ahí, primos, lib. Vamos a llamarle primeros primos. La función primeros primos. Mm, ok, ok. Primeros, para no repetir. Aquí, primeros primos. ¿Ya? Entonces, los primeros primos y nuestra función interna también se va a llamar primeros primos. Entonces, eh, vamos a ponerle un alias gen primos. Generar primos. Entonces aquí, gen primos, estamos bien. ¿Ok? Y una vez generados los primos, tenemos for primo in vec primos iter. Esta es una primera solución. Después vamos a ver tx, que es lo que el transmisor aquí. Ok. Primo a whites.onGraph. Entonces estamos enviando al canal la serie de primos que necesitemos enviar. Y aquí finalmente, acá está el truco en que la respuesta, response, va a ser eh, un nuevo objeto de tipo receiver stream nuevo. Y que vamos a entregarle no va a ser el vector de primos, sino va a ser Rx, que es la otra cola del canal. Entonces, por una cola, por un extremo del canal, estamos enviando un stream de datos, imagínense, muchos datos uno a uno, y por otro estamos recibiendo. Y esta cola lo va a redireccionar al cliente que necesite. Entonces ahora, si está todo bien, va a compilar y eh, no compila porque no hemos importado MPSC. eh, ah, eh, Chanel. Ahí.
Chanel con... Hay dos N. Se chispotea a veces el escritor. Em, ya. ¿Qué nos dice ahí? Los argumentos son incorrectos. Vamos revisando. Vamos revisando qué pasa con los argumentos de esta cosa. Ujú. Response new, receiver stream new, RX. Y ¿por qué? Ya, entonces algo me está diciendo aquí el compilador, lo vamos a pasar a algo más amplio. Entonces, necesita que RX sea... Ah, ya. En el... Aquí, en primos RPC, el trait, primos response, primeros primos stream. Ah, ya, ya, aquí, ay, primeros primos stream, ¿ya? Y entonces, ay, qué extraño. Response, ok. Esto está más o menos estándar. Result, response, primeros primos, stream, status ahí. Y que entregue esto. Ajá. Función asociada definida aquí. Found struct. Ah, ya, 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 ya. Aquí, primo, response, response. Entonces, let primo response tiene que ir encapsulado en una response. Entonces, es, sería response primo, primo. Ahí sí, ya. Y esta response sería primo response. Ok, ahí sí. Eh, primos. Primos response. Ya, po. Primos response. Ahí sí. Guarda, guarda, guarda. Ahí sí. Y primo de referenciado. Ya. Y como acá into iter voy a dejar de usar el vector. Voy a consumir todos los valores. Voy a entregar el valor directo para que lo transfiera. Ahí está. Tenemos nuestro server
listo y configurado para recibir un n y retornar una serie de valores primos. Lo siguiente que nos toca hacer es implementar el cliente. Como ven, es bien metodológico. Tiene una serie de pasos. El secreto de acá que no te dicen en los tutoriales y en la documentación de gRPC, etcétera, es que hay que encontrar este archivo que, que es el generado automáticamente que nos va a permitir saber qué hay que implementar. Porque si no es un poco complicado deducir qué es lo que va, qué es lo que no va, porque al principio estas estructuras no son tan eh, reconocibles como deducibles de la declaración del protobuffer. Entonces, bueno, es una buena técnica como descubrir este archivo y reconocerlo. Entonces tenemos nuestra implementación base. Hay varias cosas que se pueden optimizar. eh, de partida mejorar el canal, tal vez un canal más sencillo, porque no es un múltiple producer, sino un single producer y un single consumer. Pero bueno, dejémoslo ahí, es un canal de comunicación de mensajes y sirve. Tenemos lo siguiente, tenemos la solicitud, una request de vectores, extraemos el mensaje, dentro del mensaje hay un n, que es el n al que queremos obtener, generamos los primos, ese vector de primos se consume y por cada valor consumido se envía a través del canal el primo response, que es lo que va. Y ahora pasamos a implementar el cliente RS. De partida nuestro client RS no tiene nada, pero va a tener algo. Eh, Va a tener la implementación del cliente para un n y después vamos a hacerlo dinámico a una entrada con arc, parse y todo lo que ya sabemos. Entonces, primero va a tener un primo request, ¿ya? Con un n igual a, hagámosle un valor relativamente grande, hasta 100. Todos los primos de 1 a 100. Y cliente se ocupa la misma función, pero es una función que ya existe porque está preparada para enviar en base a esa función. Entonces tenemos acá nuestro módulo de cliente y tenemos nuestra estructura Primos Service Client, que es una estructura con un genérico ahí. Y tiene implementado, bueno, todo lo que implementa esto, eh, ¿dónde está la función? Y está, primeros primos. Entonces, también tiene primeros primos, pero desde el cliente. Primos. Y nuestra request está bien ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a importar de server todo esto y vamos a cambiar lo que corresponda. De server no vamos a pedir nada. Client. Client. ¿Ok? Eh, y de primos client, de primos client, vamos a importar este primos service client. Aquí, client. Y acá le cambiamos en vez de prueba service a primos. Ok. Eh, y necesitamos ocupar este. Ok. Ok. Y esto parece estar bien, pero como tenemos que recibir un stream, nosotros vamos a
implementar el, la recepción del stream así. Esta response es una response stream, ¿ya? Entonces, en vez de llamarle response, le vamos a llamar stream. Y esto em, lo va a gestionar en este while, en que vamos a recibir el mensaje que llega de respuesta, ¿ok? Que es una serie o una secuencia de mensajes, que van a ser todos los primos hasta 100. Y esto lo vamos a ver si compila. Debería porque no se ve nada rojo. Así que cargo build. Y ahí está. Eh, primos requests. O sea, hay algo que faltaba. Eh, ahí. Primos service. Ahí se guarda. Ahí está. Eh, mensaje privado. Stream message. Ajá. Ok. ¿Cómo lo resolvemos aquí? Eh, vamos viendo. Ajá. Private field, not a... ¿Será con next? Next. Ajá. Revisemos algunos ejemplos. Entonces tenemos el stream, Tokyo Stream. Ah, a lo mejor me falta importar eso. Mm, ok. Ok. Porque si no importamos el trait que habilita message, entonces no lo va a tomar. Eh, ujú, ahora, ok, veamos en la documentación aquí. eh, mensaje. Y entonces no está aquí, sino en primos response. Y acá primos response. El, la función primos response. Primeros primos. Acá está. Viene ahí. Y con el, bueno, inner server streaming. Ok, ya. Vamos a probar si esa llamada cargo add futures util build. Parece que ahí no está reclamando. Ay, igual. Vamos revisando. S- entonces, cargo todo ml y nuestro futures util
esta es solo la versión. Ujú. Ya vamos a revisar los ejemplos de protobuffers con ROS. Aquí hay un ejemplo. Ahí está. Next. Tokyo Stream. Ahí está. A veces uno no ve lo evidente. Ok. Next. Ok. Methods cannot be called on previous response debido a temas de ujú, de la respuesta. Ajá. ¿Será que acá en el server también tengo que dejarle ahí? Ajá. Revisemos la documentación. A ver. Tokyo Stream. Eh, Tokyo Stream entrega Stream Next y un stream en que podemos iterar con Next, la misma estructura que ya sabemos ahí, etcétera. Entonces, Tokyo, Rust, RPC, Tonic, Streams. Acá. Este es un ejemplo que estaba ya disponible. Y en el caso de, ajá, del server está ahí, es tal como nosotros lo definimos. Y en el cliente, ujú, ahí esto que nos interesa puede ser Future Score. Estamos probando. Ujú. Client size. Este. Stream X. Parece que ahí está el tema. Cargo add futures core. Ya, también lo agregué. Y tenemos, bueno, la iteración sobre el mensaje con stream next. Vamos a probar el build. Y no, a ver, the method next exists for struct response. Ajá, algo nos, algo necesitamos el stream. Ah, ya, la request into inner. Estaba haciendo por estupidez. A veces uno se olvida de estas cosas. ¿Qué puede, qué puede, qué puede hacer? Into inner. Ahí. Ajá. A ver. em, ya. Response. Ya. Entonces, primero la response. Claramente. Después, let stream es la response into inner. Ahí. Y el stream con
Next. Y este stream smooth porque va a cambiar. A veces uno se salta cosas. Ok. Y em, en la lectura de esto, expected result found option. Ok. ¿Por qué? If ok. Ok. Punto. Ok. Or cero. Veamos. Ya, aquí me compiló. Vamos a revisar bien eso. Y finalmente tenemos nuestro server y nuestro cliente. Vamos a generar dos ventanas para comparar la ejecución de comparar y conectarnos. Ok. Cargo run bin server primos. Cargo run bin client primos. Ah, perfecto. Funcionó. Y en nuestro cliente vamos a... Bueno, ¿qué pasa con el mensaje? Con la función message, que yo lo tengo así en otro ejemplo, y esto es con some, para que el cliente salga cargo builds. Ahí sí, ahí sí, más bonito. Ok, entonces tenemos todos los primos hasta 100. Y eh, punto, punto, sé que tiene un atributo primo, entonces le extraigo el valor para no mostrar la cosa que no me gusta, el resto del mensaje. Y esto es estructura de RAS, no es que se transfiera todo el mensaje a través del, del canal, sino este valor y como el header y como la- las indicaciones de tipo de dato y todo. Entonces, esto es muy rápido, es equivalente a ejecutarlo en el mismo computador, porque estoy en el mismo computador, pero debería ser muy rápido también si lo corremos en remoto esto. em, y nada, po, vamos a hacerlo en la próxima sesión. Vamos a hacer un ejemplo de correr esto en remoto y solicitar de manera variable los n de los números primos. Y además tengo una propuesta de ejercicio para quienes quieran hacerlo. Tú no tienes nada acá. Dentro de los proyectos, tengo un proyecto status que entrega el estatus bueno, en realidad la cantidad de memoria disponible en un espacio de disco duro. Este es el crate, está libre y voy a anotarlo aquí en los apuntes del red. Entonces, ejercicio propuesto, generar un servicio que entregue estatus de una serie de
pads o discos duros. Esto prácticamente sirve para monitorear el espacio disponible y es muy útil cuando tenemos servicios que llenan una base de datos y necesitamos saber cuándo hacer backup y ir desocupando espacio y así. Entonces, básicamente lo que entrega esto, este repositorio tiene la posibilidad de, ustedes le solicitan un status a una ruta y cierta información y les retorna la información de espacio disponible de esa ruta. Y además pueden crear un servicio con una lista de dispositivos que quieren y ofrecerlo, etcétera. Esto ya lo tengo resuelto, pero quiero dejarlo de ejercicio y lo vamos a revisar en la próxima sesión que vamos a expandir nuestro mundo de gRPC con distintas características y profundizando aplicaciones eh, que se enlazan con extracción de información, con el trabajo con otros hilos, etcétera. Y eso sería la sesión de hoy. Hasta la próxima.